Buenas noches, exploradores, y gracias por acompañarnos una vez más junto a esta hoguera. Es muy importante conseguir superar las barreras que nos inmovilizan, ¿lo sabías? Has aprendido a leer, a escribir. La escritura es magia. ¿Nunca lo has sentido así? Sí, creo que sí. Cuando empecé a escribir, descubrí que estaba haciendo algo más que contar una historia. La escritura es un arma. Y es más poderosa de lo que jamás podrá ser un puño. Siempre que me sentaba a escribir, me elevaba por encima de los muros de esta cárcel. Veía por encima de los muros todo el estado de Nueva Jersey. Y veía a Nelson Mandela en su celda escribiendo su libro. Y veía a Huey, veía a Dostoyevsky, veía a Víctor Hugo, a Emile Zola. Y me preguntaban, Ru, ¿qué haces ahí dentro? Y yo les decía, yo os conozco, chicos. Eso es magia, Lesra. Seguro que en Canadá lo enseñan así. Dime qué libros puedo leer. Sí, te lo diré. Pero esa gente de Canadá no puede enseñártelo todo. El resto depende de ti, es cosa tuya. Tienes que buscar cuál es tu verdad, qué es lo que piensa Lesra Martin. ...1936... Un chico, sus amigos le llamaban Pepe, residente en Badajoz y estudiante de bachillerato. Estimamos que en torno a unos 15, 16 años. Con este libro estudiaba historia, sin ser consciente, o quizás sí, de que tanto él como su libro pasarían a ser parte de la historia de nuestro país. Una historia dura, y nosotros no vamos a ser cómplices de debates caínitas. Pues creemos en eso de divide y vencerás, y creemos que un pueblo dividido es un pueblo vencido. Como digo, es una historia dura, una historia que, bueno, para aquellos que hemos tenido la suerte de conocer a aquellos que lo vivieron, esa generación de hierro, sabemos que fue terrible para todos. Hermanos enfrentados a hermanos, primos enfrentados a primos, amigos a amigos, familias enteras destruidas por la sombra de Caín. La batalla de Badajoz fue especialmente cruda, fue en ese año. Y sin entrar en detalles es difícil imaginar lo que tanto este libro como este chico vieron. El libro es un libro de historia por partida doble. Uno por el contenido que tiene, la historia que propiamente narra. Y dos por la historia que tanto él como su dueño han vivido. Y es por eso que no pudimos evitar fijarnos en él. En mitad de un rastro, de un mercadillo, junto a otros tesoros, pero este nos llamó especialmente la atención, tanto por el año marcado como por su contenido, y se tenía que venir con nosotros. Y la verdad que es increíble encontrarte cosas así tiradas por los mercadillos, pero a su vez yo creo que también es un poco un símil de nuestra historia, ¿no? De nuestro patrimonio, o sea, al que muchas veces no conocemos ni valoramos. Yo el primero, pasamos muchas veces por delante de monumentos y que son auténticos tesoros históricos. Y bueno, en otros países envidian de hecho, y nosotros muchas veces no somos ni conscientes. Por ejemplo, el caso visual,
tema de la visita a Chandevila que tuvimos no habría sido lo mismo sin nuestro guía Jaime, sus indicaciones, así como también las explicaciones del padre Lirio. Es otra forma de ver los sitios, conociendo la magia que hay dentro y la historia que hay detrás, realmente. Y bueno, eso nos pasa un poco a nosotros con nuestra historia, ¿no? Es muy rica, pero muy desconocida. Quizá es la más rica del mundo. O sea, no tenemos nada que envidiarle a nadie. Y bueno, en nuestra mitología e historia tenemos desde dragones, dioses paganos, lamias o sanias, leyendas medievales, historias de celtas y romanos, de visigodos, de musulmanes y cristianos, de vikingos, griegos, fenicios, tartesos, incluso la Atlántida. Historias que van desde América al mundo entero, porque entre españoles y portugueses cartografiamos, los confines de la tierra. Entonces, no sé qué más queremos, mejor vamos a querernos. Y bueno, de este libro, ¿qué textos han llamado nuestra atención? Pues concretamente dos. Uno sobre Viriato y otro sobre Numancia. Antes de empezar esta lectura, aclarar también que bueno, estos son los textos que estudiaba en esa época, en 1936, un chico de bachillerato. Seguramente la historia oficial habrá cambiado, habrá evolucionado y habrá mucho que decir. No es lo que defendamos nosotros o lo actual, sino lo que se veía entonces, que en muchos puntos sí que coincide. Así que vamos a comenzar un poquito con la lectura, que son bastante interesantes. No sé, a mí me parece tener este libro aquí un poquito un tesoro, ¿no? Y quería compartirlo también con vosotros. Capítulo 7, lección 8, apuntado a mano. Capítulo 8, perdón. Viriato y Numancia, la conquista romana de España y la resistencia indígena. La guerra contra Aníbal había dado ocasión a los romanos para conocer a España. Comprendiendo el valor de la península, decidieron unirla a la serie de sus países sometidos. La región sur y aún alguna parte oriental aceptó sin esfuerzo el cambio de la dominación cartaginesa por la romana, pero no así los habitantes del Valle del Ebro y Pirineos, ni, menos aún, los celtíberos ocupadores del centro. Roma se ve obligada a emprender una serie de pacientes campañas en las que alternan éxitos con fracasos para ir lentamente dominando a los íberos, poniendo cerco a la meseta. En estas luchas se distinguen, entre otros, que han quedado en el anónimo, los caudillos Indivil y Mandonio, de parte de los íberos, y por los romanos, Marco Porcio Catón y buen y severo general Paulo Emilio, pacificador de la provincia Ulterior, y Tiberio Sempronio Graco, que une a su experiencia de la guerra fintas dotes políticas que le permiten atraer a muchas tribus a la paz con Roma. Viriato. Hubo periodos tranquilos en los cuales parecía domeñado el impulso de los indígenas, pero la torpeza y codicia de los generales pretores y romanos encendieron de nuevo violentamente la guerra. En Lusitania se había pactado una larga tregua y los naturales se dedicaban a las faenas del campo. Una orden del pretor Galba hizo que fueran atacados por sorpresa por las legiones y degollados en gran número, la famosa traición de Galba. Atacados en gran número. Los supervivientes se refugiaron en las montañas. Allí escucharon las arengas apasionadas de un pastor ganadero llamado Viriato, que les animaba a no aguantar la tiranía romana y a vengar la muerte alevosa de sus hermanos. Rápidamente se organizaron partidas en toda Lusitania. Viriato comprendió que sus huestes carecían del grado de cohesión y eficiencia militar precisas para combatir en campo abierto contra las aguerridas y bien equipadas legiones romanas. Decidió entonces la guerra de sorpresas y emboscadas. Sus montañeses atacaban a los convoyes, algunas letras aquí están un poquito borrosas, los destacamentos, las tropas en marcha, esperándolas en los lugares más propicios, de ellos bien conocidos. Es decir, utilizaban la táctica de guerrillas en campos que conocían el terreno. El objetivo no era otro que causar el mayor número posible de bajas. Para ellos no existían las leyes del honor militar en el que
en el combate. Retrocedían en cuanto temían ser envueltos o derrotados. De este modo, los romanos, intranquilos siempre, diezmados a diario, vieron sucederse en el mando 6 pretores y 3 cónsules. Derrotados unos tras otros, con gran desesperación de Roma, que se ve obligada a firmar un tratado reconociendo a Viriato como amigo del pueblo romano, la famosa Pax Romana. La paz dura poco. Quinto Severino Cepión viola el tratado, ataca a traición a los lusitanos, aprovecha la bajeza del alma de 3 de los enviados de Viriato para negociar con el pretor para sobornarlos, logrando que asesinen a Viriato. Ello ocurriría en el 139 a.C. Lusitania quedaba sometida, es decir, mientras dormía, asesinaron a Viriato. Vamos a ir con el texto de Numancia, pero antes deciros también que, bueno, si queréis saber más datos sobre Viriato, de nuevo hacemos public sobre el libro. En el manual del explorador de Iberia tenemos muchos más datos. La historia un poquito más completa que hemos ido recogiendo y informándonos del trabajo de otros historiadores. Y bueno, por ejemplo, hay datos curiosos como el nombre de Viriato, que no era su verdadero nombre. Y Viriato realmente significa el portador de las viriolas o portador de los brazaletes. Los brazaletes eran muy comunes en los guerreros celtas y además eran un símbolo de rango, por así decirlo, de rango militar, ¿no? Entonces eso era el significado de que le llamaran Viriato, era como decirle general o lo que fuera el rango militar de aquella época en aquellas tribus. Y eso es Viriato. Vamos a empezar con Numancia, ya sabéis, en los links descarga directa, totalmente gratuito. Madre mía, el libro se deshace. Me da hasta miedo mirarlo, se va a romper. A ver, Numancia, ¿dónde lo hemos dejado? Aquí. El bárbaro proceder de los romanos en la Lusitania levantó contra ellos a todo el país, que unió sus fuerzas a la de los arebacos, sublevados también por haber sido violados los pactos firmados con Sempronio Graco. La capital de los arebacos era Numancia, ciudad situada en las cercanías de Soria. Debía de ser la sede de uno de los más venerados santuarios celtíberos, y ello explica el ardor con que fue defendida. El pretexto fundamental de la guerra fue el haber presentado amparo a los numantinos, a grupos dispersos del ejército de Viriato, y no haber accedido a las pretensiones romanas de que les fueran entregados. Es decir, los romanos amenazaron a los numantinos con traicionar a los lusitanos, y estos se negaron y apoyaron a los lusitanos. Comienza la guerra en la región limítrofe con Numancia, logrando vencer a los romanos en diversas ocasiones, siendo los más notables encuentros el habido con el cónsul Novilio en los llanos de Rituerto y la espantosa derrota de Mancinio, que capitula con todas sus fuerzas y firma un tratado humillante que Roma se niega a reconocer. La fama del valor de los numantinos llega a Roma, que decide hacer un esfuerzo supremo para lograr apoderarse de aquella ciudad que se atreve a resistir sus legiones y las vence. Envía a Publio Cornelio Escipión, Emiliano, nieto de Escipión el Grande. La llegada de este caudillo modifica la marcha de la guerra, impone férrea disciplina en el campamento romano, arrojando de él a los parásitos y mujerzuelas que en él pululaban. Espero que no me censuren esto. Y obliga a los soldados a trabajo diario construyendo nuevos campamentos convenientemente situados. Establece inmediatamente el cerco de la ciudad, para lo cual cuentan con 60.000 hombres. Abre trincheras y hace cada vez más apretada la línea que envuelve Numancia. Los numantinos, conscientes del peligro que les amenazaba, intentan con salidas desesperadas quebrantar el enemigo y romper el muro que les va cerrando. Esforzados emisarios atraviesan las líneas romanas en busca de refuerzos, que consiguen en escaso número. Acosados por el hambre, la sed y la miseria, después de más de 8 meses de sitio, los de Numancia solicitan de Escipión condiciones de paz, pero son estas tan duras que los sitiados prefieren la muerte. Ante los asombrados ojos de los romanos se alzan por todas partes inmensas hogueras que consumen la ciudad, mientras los hombres aún válidos, famélicos, convertidos en vivientes esqueletos, se lanzan sobre el enemigo en una
póster salida en busca de morir matando. Cuando Escipión entra en Numancia, la ciudad es solo un montón de escombros humeantes. Esto en el año 133 a.C. Recientes excavaciones, recientes en 1936, han permitido determinar con exactitud el emplazamiento de la ciudad y de los campamentos romanos, comprobando los asertos de los relatos clásicos y demostrando de modo ineludible el incendio de la ciudad. Vencida Numancia, las tropas romanas dominan lentamente la meseta, pero la paz durará poco, porque las luchas civiles de Roma van a repercutir en España. Perdón por trabarme a veces, pero hay zonas un poquito así borrosas y además tampoco me tenía muy preparada la lectura. Quería compartirla con vosotros más directamente. Y bueno, en resumen, pues esto es la escritura, amigos. Esta noche hemos viajado 2 veces en el tiempo, una casi 100 años, y hemos conocido a nuestro amigo Pepe. Y otra unos 2000, y hemos conocido a Viriato y a los indómitos numantinos. Y es por eso que no es de extrañar que en sociedades pasadas se prohibiera al pueblo llano el acceso a las letras y a las runas, no sea que tuvieran acceso a esta poderosa magia, a esta poderosa hechicería.